hacer una breve o una condensación de un tema que es muy apasionante y que tiene que ver realmente con lo que son los derechos humanos y las manifestaciones jurídicas para su protección y su defensa. Obvio, dice con acierto, que el problema de los derechos humanos no es su fundamentación filosófica, sino buscar los mecanismos de protección y de defensa. Y entonces vemos que el discurso de los derechos humanos tiene una fuerza en los siglos XVI y XVII, básicamente sobre el derecho natural clásico y el cristianismo, y va a tener un punto de inflexión muy importante en el año de 1589, cuando se da la masacre de San Bartolomé. En aquella masacre, recuerden las diferencias entre cristianos o católicos y protestantes. Allí se pronuncia el famoso edicto de Nantes, que este edicto de Nantes va a ser una carta de navegación de un principio vacilar hoy en el derecho contemporáneo, y en la tolerancia. Por eso podemos hablar casi que del principio categórico de la tolerancia, que igualmente Kaumann más adelante va a señalar que la tolerancia es la posibilidad de mirar con compasión a los demás. Y ese principio categórico de la tolerancia va a generar luego las obras maravillosas de Voltaire, donde señala precisamente que estaría dispuesto hasta dar la última gota de su sangre por respetar el derecho que alguien tiene a expresar sus opiniones, aunque él no las compartiera. Entonces, dentro de ese contexto, lo que yo quiero resaltar en estas breves palabras es cómo en el mundo del derecho veníamos nuestras relaciones gobernadas bajo un esquema legocentrista. La soberanía legislativa permitía que precisamente la ley fuera la diosa o la que gobernaba y que regulaba la conducta de todos los ciudadanos. Sin embargo, vemos que con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial se va a presentar un fenómeno muy interesante, y es que hubo un desbordamiento de la barbarie y del poder por parte de los estados, que generó una reflexión muy importante de un fenómeno que se empezó a denominar la constitucionalización del derecho. Y entonces el derecho se publicó o se irrigó en todo el sistema jurídico, y ya no acudíamos a la ley como la razón máxima, sino que podíamos ir a la Constitución cargada de principios y de valores. Se presenta un fenómeno interesante, que es la constitucionalización del derecho, y eso va a implicar que ya no solamente el juez penal va a saber de penal, el civil de civil, el laboral, sino que todos los jueces tienen que estar estructurados y tienen que estar capacitados para ver los principios y los valores que subyacen en el texto constitucional. Esto genera una respuesta tan importante por motivo de la barbarie de la Segunda Guerra Mundial, que Otto Bachot va a escribir una obra maravillosa en su discurso inaugural en Heidelberg en 1951, que se llama precisamente Normas Constitucionales e Inconstitucionales. Eso era una herejía antes de darse este fenómeno, porque era impensable que la Constitución tuviera normas inconstitucionales, casi que era una antinomia, era una paradoja, era una antípoda. Y sin embargo, Bachot va a señalar que el poder tiene unos límites y que la soberanía legislativa no es absoluta, y que el poder y la Constitución tienen barreras. ¿Y cuál es la principal barrera? Los derechos humanos. Porque el juez está obligado por un imperativo ontológico a desconocer la Constitución, a rebelarse contra la ley y la Constitución si la Constitución viola los derechos humanos. Igualmente,
los organismos internacionales o los tratados internacionales son un límite al poder de los estados. El Pacta Sunt Servanda, que precisamente es un pilar del derecho internacional. Los estados pactan libremente, pero lo pactado obliga. En ese entendimiento va a darse unos límites al poder, unos límites a la Constitución. Y por ello, los organismos internacionales, a través de lo que es el control de convencionalidad, han permitido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligar, como fue en el caso La Última Tentación de Cristo, al Estado chileno a modificar su Constitución. Entonces, esto es importante porque se ha demostrado hoy en la barbarie que estamos viviendo en la mayoría de nuestros estados, y no se salva ninguno, latinoamericanos básicamente y centroamericanos, donde el poder se está desbordando y donde esos principios de dignidad, igualdad y solidaridad parecen desaparecer ante la esquizofrenia del poder de Estado, que está no cumpliendo con los deberes que justifican la razón de ser. Las teorías neocontractualistas dicen que cedemos nuestra libertad a efectos de construir esa ficción que nos dé seguridad, pero estamos cayendo en una vorágine o en un vértigo realmente argumental y social, porque los estados no están cumpliendo los cometidos y los deberes, y en vez de ser protectores de la vida, honra y patrimonio de los ciudadanos, se han convertido muchos estados y autoridades en todo lo contrario. Y entonces, ¿qué ha demostrado esto? Ha demostrado que los controles tradicionales son insuficientes para poner en jaque o mermar la esquizofrenia del poder. Y ese poder, ese control de legalidad, vemos que ya es insuficiente. Cuando los ejecutivos cooptan el poder judicial, cuando el ejecutivo coopta los órganos de control, ¿qué diferencia hay entre un ejecutivo que coopta los órganos de cogobierno con un dictador? No hay ninguna diferencia entre un Putin que coopta a los oligarcas y a quienes detentan, a un ejecutivo que está cooptando los pesos y contrapesos que deben regir el poder. Que entonces hay una insuficiencia frente a lo que es el control de legalidad, y por ello aparece el control de constitucionalidad. Y como vemos que inclusive con el control de legalidad y el control de constitucionalidad hay insuficiencia frente a la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos, entra a jugar el control de convencionalidad. Hoy, todos los jueces americanos, latinoamericanos, son los primeros jueces internacionales en virtud de lo que se ha denominado el control difuso de convencionalidad. El control abstracto o concreto de convencionalidad lo tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero todos los jueces, y así lo ha dicho la jurisprudencia, y así lo ha dicho la Corte Interamericana, y así lo dice la Convención Interamericana, todos los jueces nuestros, en cualquier área del derecho, como la administración, tienen que aplicar convencionalidad. De no hacerlo, van a terminar en las instancias internacionales. Y el primer juez internacional de convencionalidad en el control difuso es el juez natural, el juez de cada estado en cualquier instante. Esto va a ser muy importante porque nos va a permitir salvaguardar principios tan caros al Estado social de derecho como son el de la dignidad. Recordemos, y lo señalaba yo esta mañana en la UNAM, que aunque se dice que quien hace centralizar la dignidad es Kant, no. Hans Belsen nos enseña que fue Pufendorf quien 100 años antes construyó toda su teoría de derecho natural sobre la dignidad del hombre. Y las teorías de Pufendorf sobre la dignidad del ser humano van precisamente a permitir
el nacimiento de la Declaración de Derechos de América. La dignidad es un plus del ordenamiento. La dignidad pertenece al ser humano por ser humano, aún el más malvado y perverso de los seres humanos, por el solo hecho de pertenecer a la raza humana, tiene digno. Por eso, frente a las personas privadas de la libertad, no podemos hablar que han perdido su dignidad. No, han perdido su libertad, pero la dignidad la conservarán por el solo hecho de existir. Los derechos humanos son un plus del ordenamiento, anteceden a la ley positiva, y por ello allí vamos a mirar cómo los derechos humanos no dependen del gobierno de turno, porque en palabras de Mazzini serían una broma macabra si los derechos humanos dependieran de la transitoriedad de unos gobiernos. Los derechos humanos pertenecen al ser humano, esté donde esté, y por ello hoy hablamos de una justicia globalizada. Por ello, quienes violan los derechos humanos no tienen fronteras, porque longa mano la justicia siempre los buscará. Y en ese entendimiento, como lo señala el profesor Hernández Gil, la dignidad está en el centro del ordenamiento jurídico, en el derecho público, en el privado. Siempre el gran protagonista es el hombre, la dignidad. Recordemos que ese principio de dignidad está en el preámbulo de la Carta de Derechos de 1948. Recordemos que en todas nuestras constituciones parten del supuesto de esa dignidad, y la dignidad, la igualdad y la solidaridad se hierguen en un trípode legitimador y garantizador de los derechos de los ciudadanos. ¿Y todo esto para qué? Para señalar que cuando se violan por el Estado o por las autoridades en cualquier orden los derechos humanos o los derechos en general de los ciudadanos, hay lugar, y la consecuencia lógica es que debe repararse el daño causado. Se debe reparar el daño causado, todo el daño causado y nada más que el daño causado. Y entonces allí surge algo bien interesante en lo que es la restitutio in integro, la reparación integral, que difiere mucho del principio de la indemnización. La indemnización es un concepto insuficiente que se ocupa de los perjuicios materiales y morales. La reparación integral se refiere al restablecimiento del statu quo, de las diferentes aristas que conforman el núcleo duro de los derechos y de las garantías que tienen los derechos humanos, que no se satisface con dinero, que no se satisface únicamente con bien metálico, porque hay personas que les interesa más la verdad que el dinero. Hay en ese orden de idea precisamente los estándares de restitutio in integro de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana están apalancando y empoderando en el campo de la dialéctica y en el campo de la responsabilidad y la reparación lo que es la restitutio in integro. Así lo hizo la Corte Interamericana en el caso Valdeón García, en el caso Comunidad Indígena Sahuayomasa, en el caso Acevedo Jaramillo, ha aplicado restitutio in integro. Y ese restitutio in integro precisamente hace que podamos llevar y cubrir las facetas de los derechos vulnerados. Y entonces encontramos, y lo decía esta mañana, que no solo frente a los derechos humanos, sino frente a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales tienen una estructura de una dimensión objetiva, que son los valores constitucionales, y de una dimensión subjetiva, que es el derecho subjetivo, como lo entendemos tradicionalmente. Cuando se viola la dimensión subjetiva, el juez debe, aún de oficio, velar porque los principios y los valores constitucionales sean restablecidos, y por ello el juez podrá en algunos casos precisamente ordenar el restablecimiento de manera oficiosa y la protección del ordenamiento jurídico, porque esa es su razón de ser. La justicia, proteger la Constitución, proteger el derecho. Podríamos hablar de muchas cosas
y de algunos aspectos bien interesantes en esta materia. En otra oportunidad me gustaría mucho hablarles de la responsabilidad extracontractual como una de las áreas más fascinantes del derecho, porque allí convergen filosofía, allí convergen jurisprudencia. Y frente a la dignidad humana recordaba una frase muy célebre, precisamente cuando frente a todas estas situaciones filosóficas de por qué hay que responder, por qué el Estado tiene que pagar por los daños que hace, por acción o omisión, y decía ese imperativo categórico kantiano que señalaba que tu deseo sea el que tu conducta se convierta en una regla universal. Y por eso yo debo responder de lo que haga o de lo que no haga dentro de un contenido de una ética trascendente, una ética de libertad. Y como yo soy libre y mi deseo debe hacer el bien y perseguirse y evitar el mal, allí ese es el desideratum de la responsabilidad. Y entonces, como lo señala el mismo Kant, hay que conjugar filosofía y derecho, porque de no hacerlo es como un cráneo sin cerebro. Muchas gracias. El contexto del convite me lleva a agradecer profundamente a la Academia en nombre de su presidenta, la doctora Eleonora Elizabeth Renvis Rubio, y al profesor Alejandro Chirino Sierra, como a todos los miembros de este cónclave académico de altos estudios, y a la UNAM, en nombre de nuestro honorable señor rector, don Enrique Cao Teachers. Asimismo, un saludo a las autoridades de mi alma mater, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y en forma muy especial a la profesora Patria Fernández, quien ha impulsado los nexos entre ambas instituciones desde la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Nobleza obliga. El Hernán Cortés de las Islas es una puerta de entrada a varias situaciones temáticas que abren un abanico de problemas de investigación alrededor de Hernando Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano, especialmente de sus actividades en el continente. Pero la periodización más conocida inicia con los hechos tradicionalmente denominados como de descubrimiento y conquista de tierra firme, obviando lo previo. Ese tiempo en el que en las islas del Caribe se encontraban ya bajo las instituciones creadas por la dominación colonial española. Y no solo ello, sino además por el exterminio de los nativos de las islas del Caribe neerlandés, el exterminio de los nativos de las llamadas islas inútiles, la despoblación de las islas de Barlovento y Sotavento, en lo que se identifica hoy como Caribe inglés y francés, las grandes matanzas de núcleos poblacionales en las Antillas Mayores, la introducción del elemento africano en la condición de esclavizado y el desarrollo de actividades económicas como la extracción aurífera y la industria azucarera, que propiciaron conflictos y levantamientos que dieron al traste con el exterminio de la población aborigen y parte de la población africana. El ordenamiento administrativo de leyes especiales en la vida de los habitantes de las islas antes y desde la Nueva España, y donde el conquistador Hernán Cortés había desarrollado las artes particulares que aplicaría a las nuevas tierras. Todo ello nos induce al poema para poder respirar, como lo hace el gran Pablo Neruda en el versainograma a Santo Domingo. Enarbolando a Cristo con su cruz, los garrotazos fueron argumentos tan poderosos que los indios vivos se convirtieron en cristianos muertos. Entender lo que aconteció en las islas del Caribe para llegar a Tenochtitlán es necesario, porque las cosas no se aclaran nunca con el olvido ni con el silencio. Y Hernán Cortés no salió de la nada, ni sus actitudes, ni su comportamiento salieron de la nada. Fue un proceso de aprendizaje en todos los años y eventos en los que desde Santo Domingo y Cuba expropió riquezas,
hasta convertirse en ese tigre capaz de refundar lo que ya estaba fundado, de arrogarse lo que ya estaba hecho y de hacer innovaciones trascendentales para convertirse en dueño y señor de Nueva España. Lo que estoy haciendo es lo que se le llama en narrativa un flash forward. Empezamos con la profesora Patria Fernández hablándonos de este presente y a dónde vamos en el futuro, y yo vuelvo atrás a un pasado muy lejano pero muy importante para entender nuestro presente. Pues como dice el sumario de la presidencia tomado a Fernando Cortés, gobernador y capitán general, Cortés ha tenido apasionados defensores y encarnizados enemigos. Ante el personaje no es posible asumir una posición neutral, pero sí debo ser objetiva lo más que pueda. Así que debo traerlo de vuelta a la española en el año 1504 y hacerlo saltar de la nao que lo transportó Pedro de Alvarado para completar el viaje que había perdido Cortés en 1502 cuando venía con Nicolás de Obando en misión colonizadora y no pudo llegar por romperse una pierna en una actividad persecutoria a una dama, hecho no muy bien aclarado, pero que aún siendo trascendental no nos interesa para los fines de este modesto evento. Y es preciso hacerlo así sin tomar partido en los que sienten cariño y aprecio y agradecimiento hacia ese Hernán Cortés, como los que sienten el desprecio por sus actos desde que llegó a las costas de Cozumel. Este es un episodio distinto, el del personaje que encontramos enfrentado como fiera a los antiguos amigos y protectores, como a todo el que le pudo haber impedido, aunque fuera en su mente, ser reconocido como quiso que lo reconocieran. Porque la historia de la conquista y colonización de América tiene 5 formas de lucha y todas ellas conducen a modalidades del conflicto bajo el paraguas del concepto imperialismo. Una primera forma excluye a los europeos de esa arena del conflicto. Una modalidad de lucha se daba entre los pueblos originarios y grupos étnicos con forma de sometimiento de unas etnias sobre otras, despojos, guerras, sacrificios religiosos, imposiciones y asimilación, como ocurría a todos los que se presentaban con elementos que daban al traste de una división social cuasi clasista, por lo cual implica el concepto de imperialismo. Contar la historia de los pueblos prehispánicos es repetir lo que ya se registra en el documento producido por esta academia